Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 6. Belle se vuelve más fuerte en una mazmorra. Esto está bien. No, en serio, lo es. ¿Y qué si está atrapado en una mazmorra recién creada en una alcantarilla? ¿Y qué si la única forma de escapar es ir hasta el final y matar a un monstruo jefe que bien podría ser como una de esas estatuas de la Cámara del Rey? No es que esto sea un problema, señor. No tiene nada de malo estar atrapado por una entidad misteriosa que intenta matarlo, sino más bien fortalecerlo. Está bien, está bien. No le molesta. Le molesta. Le molesta muchísimo. ¿En serio tengo que conquistar una mazmorra entera yo solo? Belle sudaba nervioso mientras observaba las amenazantes escaleras que descendían a un sendero de humo y nubes. Ni siquiera podía ver tan abajo con la densa oscuridad. Eso hacía que la situación fuera aún más imponente. Y, sin embargo, no puede exactamente regresar ahora, ¿verdad? Fortaleciendo su resolución con un suspiro de frustración, Belle sacó su daga de su funda y la sostuvo firmemente, con los ojos clavados en la oscuridad. Está bien, solo es rango E, puedes hacerlo. Dándose esta pequeña seguridad, Belle comenzó a descender hacia lo desconocido. Mientras lo hacía, continuó racionalizando su situación respecto al nivel de peligro al que se enfrentaría. La mazmorra es solo de rango E, el mismo rango que su daga y su peto, ambos elementos básicos de equipo. Así que, en teoría, esta mazmorra debería tener un nivel similar, ¿no? Solo podía tener esperanza. El aspirante a héroe bajó las escaleras con cautela, siguiendo el camino en espiral durante aproximadamente medio minuto hasta llegar al sistema de alcantarillado de horario. No, era lo que esperaba. Por lo que Belle había leído sobre las alcantarillas, sí, las había investigado para conocer el entorno, igual que hace con la mazmorra, estaban construidas completamente de piedra en un túnel de 6 metros de ancho, con senderos que bordeaban el agua que fluía por el centro. Pero lo que las hacía únicas eran las rejillas moradas instaladas en cada desagüe, hechas completamente de piedras mágicas. Estas rejillas purificaban el agua de alcantarillado de horario al fluir, filtrándola hasta que no fuera más limpia que el agua de manantial. Esto garantizaba que los lagos o ríos que drenaban las aguas residuales nunca se contaminaran. Todo esto fue bastante impresionante para Belle, que había crecido en un pequeño pueblo que ni siquiera figuraba en el mapa. Pero lo que encontró no fue el túnel limpio y lleno de agua cristalina. Lo que Belle encontró fue un túnel que parecía haber estado abandonado durante años. La maleza había crecido entre las cientos de grietas de las piedras circundantes, el agua arrastraba la basura de las piedras lascadas a más maleza, y una neblina tenue y misteriosa cubría la parte inferior del área, incluso justo por encima del agua. La neblina no obstruía la visión de Belle, pero aún así emitía una ligera frialdad que le provocó un escalofrío. El sistema hizo esto. ¿Arruinó una alcantarilla entera solo para prepararme una prueba? Belle frunció el ceño mientras recorría con la mirada la zona. Las lámparas mágicas que iluminaban las paredes no le ayudaban a ver más allá, solo iluminaban tenuemente el lugar, por lo demás oscuro. Para evitar ser emboscado de repente, siguió avanzando a un ritmo más lento y cauteloso, atento a cualquier cosa. Habían pasado unos 5 minutos en el canal cuando Belle sintió algo. El chico inmediatamente sujetó su espada con una empuñadura invertida, preparándose para lo que fuera que se cernía sobre él en la oscuridad. Se movía hacia él, y su instinto le decía que era fuerte y quizás bestial, considerando el olor a almizcle del animal que estaba recogiendo. Sus ojos se abrieron cuando finalmente se acercó lo suficiente para que pudiera verlo. Belle vio un gran monstruo parecido a un lobo, con pelaje rojo y brillantes ojos rojos. Sin embargo, lo que realmente lo impactó fue que, además de una dentadura dentada y barrada, el lobo tenía toda la boca inferior hecha de metal, con colmillos afilados apuntando hacia arriba. Y como todos los demás monstruos anteriores, este también tenía un nombre proyectado sobre su cabeza. Raikan Colmillo de Acero no era un monstruo del que Belle hubiera oído hablar jamás, así que eso significaba que debería encontrarse incluso más abajo del 6º piso de la mazmorra, ¿verdad? Pero, ¿por qué este tiene un nombre naranja? Había pensado en descubrir los colores en algún momento. Primero, estaban los 100 pies gigantes con nombres rojos, y luego estaban todos los monstruos de la mazmorra que solo tenían nombres blancos, desde los goblins hasta las nuevas sombras de guerra a las que se había enfrentado recientemente. ¿Qué significaba? No hay tiempo para pensarlo.
Pensó Belle con razón, al ver que el lobo gruñón había pasado de acecharlo a lanzarse sobre él con la mandíbula abierta. Belle saltó hacia un lado, y su cuerpo ligero le permitió saltar sin esfuerzo sobre el agua hasta el sendero del otro lado. Gracias, sistema. Predicó, sabiendo que gracias a las misiones diarias su cuerpo se había vuelto tan ágil y flexible, algo que no se limitaba a la velocidad de su agilidad. Belle se giró, pero se horrorizó al ver que el lobo ya se abalanzaba sobre él de nuevo. El canino también cruzó el agua de un salto, con la mandíbula lista para atraparlo. Por reflejo, el chico giró bruscamente y evitó al monstruo, quien se estrelló contra la pared donde acababa de estar. Pero en lugar de causarle daño, el lobo cerró la boca y atravesó la piedra de la pared, echando la cabeza hacia atrás antes de lanzar los escombros, con los ojos puestos en él de nuevo. Basta decir que Belle estaba un poco intimidado. Pero no tuvo tiempo de vacilar, pues el Raikan volvió a saltar sobre él, un patrón que empezaba a notar. Esta vez, Belle saltó hacia adelante y voló por el aire, mientras el monstruo se elevaba bajo él. Aterrizó en cuclillas, solo para detenerse a pensar en lo que acababa de hacer. Oh vaya, eso realmente fue genial. Concéntrate, idiota. Gritó su instinto de conservación. Belle abrió los ojos de par en par mientras sus sentidos le gritaban que esquivara, así que se agachó y giró para evitar otro ataque del monstruo. Tras pasarlo, se irguió y finalmente se colocó en posición cuando aterrizó a pocos metros de distancia, volviéndose hacia el chico con un gruñido. Es fuerte, podía notar que este Raikan colmillo de acero era mucho más fuerte que cualquiera de los monstruos a los que se había enfrentado en la mazmorra hasta el momento, incluyendo las sombras de guerra y los lanzaranas con los que había empezado a luchar recientemente en el sexto piso. Puede que tuviera patrones de ataque simples como los de un monstruo de piso superior, pero era rápido y no perdía tiempo en ninguno de sus ataques, por no mencionar la fuerza de su mordida para desgarrar piedra gruesa con la misma facilidad que antes. Si Belle no se equivocaba, incluso podría ser tan fuerte como él solo por sus estadísticas. Sin embargo, como todos los demás monstruos a los que se había enfrentado hasta ahora, Belle podía ver que este no tenía mucha inteligencia, si es que tenía alguna, de ahí sus simples patrones de ataque. No sabía luchar con eficiencia, lo que lo convertía en cualquier cosa menos en su igual. Eso significa que puede matarlo. El muchacho agarró firmemente su daga con su mano derecha, esperando mientras el lobo corría rápidamente hacia él por cuarta vez. En el momento en que el monstruo se puso de pie, Belle se movió. Sprint. Se movió como un rayo, su daga atravesando al lobo a su paso. Un aullido de dolor brotó del monstruo aéreo al ser atravesado, cayendo de lado con gruñidos ahogados. Belle dejó escapar un suspiro de alivio al detenerse y darse la vuelta. Su ataque terminó cercenando las dos patas derechas del lobo, dejándolo en el suelo, incapaz de levantarse. Gimió y se quejó mientras luchaba por moverse, agitándose sin éxito. ¿Por qué de repente me siento culpable? Belle hizo una mueca ante la patética imagen que tenía ante él. Con un suspiro, se agachó junto al lobo y le clavó rápidamente la daga en el costado. La criatura detuvo todo movimiento al instante. Alarma: has derrotado al Raikan colmillo de acero. Gracias a este a que no fue, Belle abrió los ojos de golpe al sentir dos figuras veloces moviéndose en su dirección, y oyó chapoteos al acercarse. Se puso de pie de golpe y miró más allá del canal, encontrando a otros dos Raikans de nombre naranja que se acercaban a toda velocidad. Uno corría junto al sendero por el que Belle se encontraba, mientras que el otro lo seguía de cerca desde las aguas poco profundas del canal. Maldita sea. Sabiendo que necesitaba el espacio abierto, Belle saltó del sendero lateral justo cuando el primer Raikan se lanzaba hacia él, evitándolo mientras se dirigía hacia el segundo en el agua. Levantó su daga por encima de la cabeza con ambas manos justo cuando alcanzó al segundo lobo, quien no esperaba que el humano saltara directamente hacia él. ¡Ya! Belle blandió su daga y la clavó directamente en la cabeza del lobo que corría, estrellándolo contra el agua con un gran chapoteo. No perdió tiempo en sacar su arma y darse la vuelta justo a tiempo para que el segundo lobo, que ya lo había alcanzado en ese instante, le clavara la mandíbula en la cara. GRK. Belle sabía que su daga no lo defendería del gran mordisco que se avecinaba, así que, por instinto, sus manos agarraron parcialmente los costados de la cabeza del Raikan y plantó el pie derecho entre sus patas delanteras mientras rodaba hacia atrás en el agua, aprovechando el impulso del monstruo para lanzarlo por encima de él. El chapoteo resonó en los túneles cuando la cabeza de Belle emergió del agua jadeando, con el cuerpo completamente empapado.
Y, sin embargo, el frío y la humedad eran lo último en lo que pensaba mientras se ponía de pie y se daba la vuelta con la daga lista de nuevo. El Raikan de colmillos de acero agitó su cuerpo mientras aterrizaba sobre su espalda, pero no tardó mucho en ponerse de pie nuevamente con un gruñido y mandíbulas que ladraban. Belle miró fijamente al lobo, pero no inició un ataque, esperó hasta que vio al monstruo correr hacia él nuevamente. Sprint. Tal como lo había hecho con el primer lobo, Belle aceleró y atravesó al monstruo con su daga, rematando tras él con la cabeza desprendida. Al oír el chapoteo del cuerpo del monstruo al desplomarse, Belle respiró aliviado, finalmente superado el peligro inminente. Sin embargo, no se relajó ni se sintió ni remotamente feliz por cómo había cuidado de los monstruos. Eso fue descuidado, demasiado descuidado. Esa fue la primera vez que Belle se enfrentó a monstruos que le causaban problemas desde que obtuvo el sistema, pero no los manejó con la eficacia que hubiera deseado. Además, se distrajo cerca del inicio debido a la mejora de su estado físico. No podía ser estúpido, no cuando lo que estaba en juego era su muerte. Lo siento, señorita Eina. A pesar de lo que dije, ya me descuidé un poco. Se le quedó una gota de sudor, sabiendo que si su asesora se enteraba de este momento, le daría una reprimenda. Decidido a no volver a cometer ese error, Belle se acercó al cuerpo del Raikan más cercano y se agachó junto a él. El peso del monstruo en el agua poco profunda lo mantenía en su lugar. Aunque fueron creados por el sistema, siguen siendo monstruos, así que también deberían soltar piedras mágicas, ¿no? Belle abrió al lobo donde sabía que la piedra mágica debería estar para todos los monstruos, alrededor de su pecho. Sin embargo, se sorprendió al no encontrar nada. ¿Qué? Se levantó con la mirada absorta, confuso por las implicaciones. Son algo completamente diferente a los monstruos normales, entonces. A Belle no le gustó nada esa idea. Ya era bastante malo que el sistema creara mazmorras enteras con monstruos, pero esos monstruos ni siquiera serían iguales a los de la mazmorra de horario. Eso significa que lo que estudie sobre monstruos con la señorita Ina no le servirá de nada. Otra razón más para tomar esto lo más en serio posible, murmuró con gravedad. Mientras reflexionaba sobre su revelación, Belle vio un destello proveniente de su izquierda. Al girar la cabeza, notó que la cabeza decapitada de un Raikan había aterrizado al borde del sendero, con una tenue luz saliendo de su boca. Curioso, Belle caminó con dificultad por el agua y miró dentro de las fauces abiertas, encontrando la fuente del destello, proveniente de los colmillos no metálicos del monstruo. ¿Qué? Belle se inclinó hacia adelante y agarró el colmillo, pero no le costó nada sacarlo. Objeto. Colmillo de Raikan clase de artículo. Ninguna tipo. Basura un colmillo grande y afilado de Raikan. Puedes conservar este artículo en tu inventario o venderlo en la tienda. Un objeto suelto. Belle jadeó. Era raro que los monstruos dejaran objetos sueltos, y no creía que estos fueran a dejar ninguno. Excepto, espera, basura. Su emoción se apagó al ver que faltaba una clasificación de clase del objeto y su tipo. Su cara se arrugó. ¿Entonces no vale nada? Volteó la cabeza hacia los otros cadáveres cercanos y vio el mismo brillo saliendo de sus bocas. Sus cuerpos no desaparecen, y ambos tienen objetos que se pueden conseguir, así que puede que ni siquiera sean raros. ¿El único propósito de estos objetos es venderlos a la tienda? Con ese pensamiento en mente, Belle miró el colmillo en su mano. Almacenar. Apareció una pantalla simple de 2 palabras. Vender. ¿Quieres vender artículo? Colmillo Raikan de acero. Cantidad 1. Sí. El colmillo desapareció y Belle escuchó el tintineo de las monedas mientras su oro subía a la esquina de la pantalla. 20 de oro, creo que incluso una de las piedras Goblin valía más. Así que realmente no valen nada. Supongo que tiene sentido, ya que se trata de una mazmorra de rango E, concluyó. GRRRRRR. GRRR. Grar. Belle ni siquiera se inmutó ante la masa de gruñidos que se acumulaba tras él. Simplemente se giró hacia la oscuridad con los ojos entrecerrados. A cambio, vio filas y filas de brillantes ojos rojos. ¿Es como una fiesta de monstruos? Belle notó que había poco más de una docena de estos monstruos al entrar en su campo de visión, todos iguales e igual de peligrosos. Debería haberlo dejado acobardado. Enfrentarse a tantos más cuando luchar contra 3 le había parecido como caminar por la cuerda floja. Y sin embargo, Belle dobló sus rodillas y sostuvo su daga defensivamente frente a él. Estoy realmente emocionado por hacerme más fuerte. Sonrió. Esta vez fue él quien se lanzó primero hacia adelante.
Hay alguien a quien tengo que alcanzar. Lefilla permanecía en su círculo mágico con una determinación ardiente, con la ropa parcialmente rasgada y la sangre manando de su boca. Este era su momento de salvar a sus compañeros en lugar de ser protegida como siempre. Frente a ella estaban Ace, Tiona y Tiona, todas distrayendo a los enormes monstruos con forma de planta que habían surgido a su alrededor cuando el grupo buscaba al chico humano, obligándolos a entrar en la batalla que ahora estaba teniendo lugar. Tras recibir un golpe inicialmente horrible, la elfa se levantó, lista para terminar la batalla y ayudar a sus amigos. Y ella no volvería a luchar como una carga, nunca más. Presagio del fin, la nieve blanca. Sopla con el viento antes del crepúsculo. Luz que se cierra, la tierra helada. Ventisca, los 3 inviernos severos, me llamo Alf. Sus 3 compañeros de equipo aterrizaron frente a ella, listos para moverse nuevamente en cualquier momento. Winfin Volvetor. Tras terminar su cántico, Lefilla apuntó hacia adelante y disparó la poderosa magia de hielo de Ribería. Sus amigas saltaron simultáneamente al tiempo que los monstruos vegetales se abalanzaban sobre ellas, quedando las 3 completamente envueltas en lo que parecía una ventisca concentrada a quemarropa. Una niebla helada cubrió el área durante unos segundos hasta que se aclaró, revelando las 3 formas congeladas de los monstruos contra los que habían estado luchando. Yup. Saltando por el aire, tanto Amazonas como Ice volaron hacia las estatuas heladas de los monstruos y destrozaron a las 3 con un golpe cada una antes de aterrizar simultáneamente. ¡Bujú! Gritó Tiona con los brazos alzados mientras corría hacia la maga del grupo y la abrazaba. Gracias, Lefilla. De verdad que nos salvaste. Tiona. Pronunció Lefilla, sorprendida por el abrazo. Tiona y Ice se acercaron a ellos. Diría que fue una magia impresionante, dijo el primero con una sonrisa. Eras igualita a Ribería, añadió Ice con una pequeña sonrisa. Los ojos de Lefilla se iluminaron como las estrellas, incluso se llenaron de lágrimas. Señora Ice, buen trabajo a todos. Su diosa caminó hacia ellos con una sonrisa en su rostro y las manos en las caderas. Loki. ¿Seguías aquí? Preguntó Tiona sorprendida. ¿Qué se supone que significa eso? Claro que voy a ver a mis hijos darlo todo. Espetó la diosa, y su andar se convirtió en un furioso pisotón al acercarse. Lo siento, lo siento. Tiona se rió entre dientes. Diosa Loki. El grupo giró la cabeza y encontró a varios aventureros que llevaban máscaras de elefante de la familia ganesa corriendo hacia ellos, con Eina siguiéndolos desde atrás en evidente pánico. Tenemos informes de la aparición de monstruos. Declaró el semielfo mientras los aventureros recorrían la zona. Mis hijos ya se encargaron de ellos. Exclamó Loki radiante. Oh, gracias a Dios, Eina se desplomó, el alivio era evidente en su postura. Por cierto, ¿cómo se escaparon estos monstruos? ¿No los retenía la familia ganesa? Preguntó Tiona. Eina negó con la cabeza. No, la familia ganesa tiene a todos sus monstruos para el festival contabilizados. Es una de las primeras cosas que comprobaron cuando se enteraron de los avistamientos aquí. ¿En serio? ¿Así que estaban aquí solo por alguna razón? Preguntó Tiona sorprendida. Y eran de una especie que nunca habíamos visto antes, añadió Tiona pensativo. ¿Eh? ¿Eran una nueva especie? Preguntó Eina sorprendida. Daremos los detalles más tarde, interrumpió Loki con un gesto informal. Por ahora, que sepan que todo está bien. Eina les hizo un gesto con la cabeza antes de darse la vuelta y regresar por donde había venido. Los aventureros de la familia ganesa la siguieron con calma ya que no había peligro. Después de que se fueron, Tiona se dirigió a sus amigos. Entonces, ¿seguiremos buscando a ese tipo otra vez? ¿Al chico Almiraj? Recordando al grupo lo que habían estado haciendo antes de que ocurriera el desastre, Loki suspiró y se rascó la parte posterior de la cabeza. Probablemente ya se haya ido hace mucho, justo cuando finalmente lo encontré también. Ice bajó la mirada, visiblemente decepcionada. De verdad creía que por fin podría disculparse con él. No hay nada que hacer. Echemos un vistazo, pero luego volvamos. Ya he tenido bastantes monstruos por hoy, refunfuñó Loki. Además, tenemos que ir a que Lefilla se cure. La elfa casi había olvidado que había estado sangrando en su costado, aunque estaba curado en gran parte gracias a una poción que había tomado antes de su ataque final. No te preocupes, Lefilla. Te curaremos en un santiamén. Gritó Tiona, tomando a su amiga de la mano y apartándola. ¿Tiona? Su amiga preguntó sorprendida. Tiona. No la trates así.
Le advirtió Tione a su hermana mientras marchaba tras ellas. Eso dejó a Ice y Loki siguiéndolos a unos pasos de distancia. Han estado sucediendo muchas cosas raras últimamente. Ice giró la cabeza ante la voz seria de su diosa, encontrando sus agudos ojos parcialmente abiertos y fruncidos. Primero, esa nueva especie que encontraron en el piso 50, luego, ¿qué pasó con el niño de Estia en el 5.º piso? ¿Y ahora esto? Todo esto me está sacando de quicio. A Ice también le resultó extraño, como a cualquiera que llevara un tiempo viviendo en horario. No pudo evitar preguntarse qué estaba pasando, pero sabía que Loki y los ejecutivos serían quienes lo averiguarían, no ella. Sin mencionar que perdimos al hijo de la pequeña. La única vez que lo encontramos sin siquiera mirar y se escapó. Se quejó Loki. Eso hizo que Ice bajara la mirada con tristeza y decepción. El inocente chico de la mazmorra seguía presente en su mente durante los últimos días. Si bien al principio estaba preocupada por el encuentro con el Minotauro, se horrorizó al enterarse de su terrible experiencia en la mazmorra debido al error de su familia. Esto carcomía a la princesa de la espada desde dentro hasta el punto en que comenzó a usar el tiempo libre que usualmente reservaba para la mazmorra para salir y buscar al chico, sin éxito cada vez. Y ahora, tan pronto después de haberlo visto finalmente, se escapó de nuevo, ella solo podía esperar encontrarlo pronto, entonces finalmente tendría la oportunidad de disculparse. Especialmente con lo que Riveria había sugerido para hacerlo. Bueno, al menos mamá no me estará molestando esta vez. Ice parpadeó y se volvió hacia su diosa, cuya mirada se convirtió en una sonrisa traviesa. Después de todo, Lefilla lo asustó, ¿no? No le va a gustar. La princesa de la espada le dio internamente sus condolencias al elfo. Sigue moviéndote. La cabeza de un Raikan salió volando. No te detengas. Otro fue enviado a estrellarse contra dos más. No te dejes golpear. Un estallido de sangre contaminó la pared. Si no puedes esquivar, se escuchó el desgarro de la ropa. Entonces mitigue la cantidad de daño causado. Un aullido de dolor se interrumpió. Igual que la cámara. El aire silbó cuando una espada pasó a través de él. Si te detienes, te matarán. 3 cortes más cortan la carne fácilmente. No paréis hasta que estén todos muertos. Belle voló por el aire antes de aterrizar justo encima del último Raikan, hundiendo su daga en la parte superior de su cuello con tanta fuerza que incluso la mitad del mango se hundió con ella. Grar. El grito del lobo fue interrumpido al ahogarse con su propia sangre, por lo que cayó inerte al agua. Eso dejó la respiración de Belle y el agua fluyendo como los únicos sonidos que quedaron en el área. ¿Y en qué zona se había convertido? Los cuerpos de innumerables Raikans yacían en el agua o a lo largo de los senderos laterales. El último Raikan sobre el que Belle se agachaba actuaba casi como una línea que dividía dos zonas. Toda el área frente a él estaba libre de rojo, mientras que todo en el camino a su espalda fluía con agua manchada de sangre y Raikans cercenados esparcidos por todas partes. En cuanto a Belle, estaba de rodillas sobre el cadáver del último Raikan, empapado hasta los topes, con la cabeza colgando y respirando agitadamente mientras su cabello goteaba agua. Tenía las manos firmemente aferradas a su daga, y partes de su chaqueta y pantalones marrones estaban rasgadas, con incluso algunos cortes pequeños pero visibles que, afortunadamente, no sangraban excesivamente. No se le veía mucha sangre, en parte gracias a tener que zambullirse y chapotear en el agua mientras luchaba contra los lobos, pero su golpe final le había dejado una mancha roja en la mejilla, una que apenas notó. Yo lo hice, jadeó. Anillo. El aventurero casi no escuchó la notificación del sistema por lo cansado que se sentía, pero su cabeza se levantó perezosamente con los ojos nublados ante el mensaje que apareció. Alarma: has obtenido título. Cazador de lobos ¿Un título? Belle parpadeó unas cuantas veces para recuperar la orientación justo cuando apareció otra pantalla. Título. Cazador de lobos. Un título otorgado a un cazador experto en matar lobos. Todas las estadísticas aumentan en un 40% contra monstruos de tipo bestia. Solo puedes tener un título equipado a la vez. ¿Qué? Es esto. Es otra habilidad. Una mejora contra monstruos tipo bestia. Jadeó. Estado. Nombre. Belle Cranel nivel 1 trabajo. Ninguno título. Cazador de lobos caballos de fuerza. 766 diputado. 81 STR. G, 221, G, 263 bit. G, 201, G, 248 dex. G, 232, G, 271 agi. D, 562, D, 591 mag.
H, 140 Sen. G, 200, G, 238 puntos restantes. 0 habilidades longevidad. Todas las enfermedades, venenos, maldiciones y estados se curan. Dormir aumenta drásticamente la capacidad de regeneración. Correr, coste de maná 5, 1 min. Se activa para aumentar tu velocidad de movimiento un 30%. Mantenerlo cuesta 1 de maná por minuto. Correr te ha fortalecido las piernas. Espíritu inquebrantable. Cuando tu salud está por debajo del 30%, todo el daño recibido se reduce al 50%. Tienes un espíritu inquebrantable. Magia habilidades de desarrollo wow. No le sorprendió haber obtenido un salto significativo en sus estadísticas nuevamente, pero tanto cuando ni siquiera sentía que había llegado a la mitad de esta mazmorra. Pero lo más importante es que algo más cambió. Nombre. Bello Cranel nivel 1 trabajo. Ninguno título. Cazador de lobos caballos de fuerza. 766 diputado. 81 se olvidó por completo de que había una sección de título en su estado. Y ese efecto, título. Cazador de lobos, un título otorgado a un cazador experto en matar lobos. Todas las estadísticas aumentan en un 40% contra monstruos de tipo bestia. ¡Increíble! Así que es como otra habilidad. Solo que, ¿podría ser algo que pueda cambiar? Miró la notificación que había aparecido con él. Solo puedes tener un título equipado a la vez. Parecía ser así. Así que podía cambiar de título según la situación. El sistema tiene muchísimas funciones complejas. Y hablando de funciones, ya puedo empezar a recoger los objetos que caen. Sonrió, mirando varios objetos brillantes entre los cadáveres. Al final de su saqueo, Bell había recogido al menos 3 docenas de colmillos, 2 dagas oxidadas, una capa llamada ropa de aventurero y una piedra de retorno. Observó el objeto con curiosidad. Era la piedra que, según el sistema, necesitaría para salir de la mazmorra. Más específicamente, era solo para esta mazmorra y desaparecería al final si no se usaba. Bell finalmente tuvo una forma de escapar de la mazmorra, pero ni siquiera pensó en usarla. HM. Miró más allá de la alcantarilla con una mirada melancólica y evocadora. Si fuera el mismo yo de antes, habría huido sin dudarlo, más específicamente, si no hubiera terminado en esa cámara, todavía sería el chico ingenuo con sueños tan grandes, pero sin idea de en qué se estaba metiendo, ni la determinación para enfrentarlo hasta el final. Pero ahora tiene esa determinación. Ahora tiene ese fuego por sus metas. Hacerse más fuerte y nunca sentirse tan patético como en esa cámara, ser un héroe y tener la fuerza para ser el mejor. Y. También tener un harén de chicas a las que amar, pero eso es para después de todo lo de ser un héroe. Si no, probablemente ni siquiera tendrá la oportunidad de tener una. Bell puso la piedra en su inventario y siguió adelante. Siguió el cauce principal, ignorando las ocasionales aberturas en los muros de los senderos. No dudaba de que el sistema quería que siguiera por el sendero central. Era lo más lógico. Por el camino, descubrió 2 tipos más de monstruos que dudaba que estuvieran en la mazmorra de horario. Monstruos con forma de mono llamados brigas garra afilada que intentaban emboscarlo desde las aberturas del techo, y bestias con forma de pantera llamadas Razan sombra negra que también intentaban emboscarlo desde las aberturas de las paredes. Acabar con ellos fue prácticamente sencillo para Bell gracias a su nuevo título, pero los objetos que obtenía eran garras de chatarra que vendía al sistema. No encontró otro Raikan de colmillo de acero durante casi 1 hora. La ausencia de los lobos mantuvo a Bell completamente alerta. No ha visto cómo el sistema genera sus monstruos, ya que los Raikans habían estado apareciendo desde la oscuridad mientras que los demás provenían de aberturas ya existentes en el túnel, pero duda que de repente deje de generar algún tipo de monstruo porque ha aprendido a matarlos. Algo está pasando. Pronto, Bell se encontró en un callejón sin salida, pero no en uno natural. El túnel central frente a él estaba completamente bloqueado por escombros, tras haberse derrumbado por completo en algún momento. Todo el camino estaba cubierto de piedras, con agua y maleza filtrándose entre las aberturas. Si no puedo seguir adelante, entonces el único camino que queda es. Estiró la cabeza hacia el sendero a su derecha y vio una gran puerta doble de hierro bajo un arco de piedra contra la pared. Bell no perdió tiempo en subir al sendero y detenerse frente a ella. Al no sentir nada al otro lado, agarró el picaporte y la abrió con fuerza. Dentro había otro sistema de alcantarillado, evidentemente mucho más antiguo que el que acababa de recorrer. Las superficies eran de ladrillo, plagadas de maleza y enredaderas, mientras que las lámparas de piedra mágica alineadas en la pared parpadeaban.
Belle bajó con cautela los escalones que tenía frente a él mientras encontraba todo el piso inundado. Más agua, el chico suspiró pero siguió adelante, pisando la humedad hasta las espinillas y caminando hacia un camino abierto que podía ver al otro lado de la habitación. Solo para que se congelara en el lugar. Vio un mar de oscuridad lleno de ojos 4 veces más carmesí que la oleada anterior. Todos lo miraban fijamente mientras gruñidos y rugidos llenaban el aire, el lobo líder avanzaba con una expresión casi de confianza. Evidentemente, allí era donde se habían amontonado todos los Raikans, esperándolo. Y sin embargo, el enfoque principal de Belle estaba en el color del nombre del Raikan principal. Blanco, no naranja. De hecho, todos los Raikans detrás de esto eran iguales. Es igual que todos los nombres de los monstruos a los que me he enfrentado en la mazmorra de horario. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? Lo único que se me ocurre que sea igual entre todos los monstruos de nombre blanco es, sus pupilas se dilataron. No fueron difíciles de matar, susurró al darse cuenta. Golpeó a Belle como un puñetazo de minotauro. Los nombres muestran lo fuerte que es un oponente comparado con él. El rojo significa que es claramente más fuerte que él, como los 100 pies gigantes del desierto. El naranja probablemente significa que un monstruo es tan fuerte como él, como estos Raikans. Y finalmente, el blanco debe significar que un monstruo es más débil que él, como los monstruos a los que se ha enfrentado en los pisos superiores. Y a partir de ahora, tiene el título de Wolf Slayer. Entonces si los nombres de los Raikans son blancos ahora, serán fáciles de matar. Un cambio se produjo en la atmósfera, y los Raikans dudaron repentinamente en acercarse al chico. Belle rebuscó en su inventario y sacó una de las 2 dagas oxidadas que había adquirido, blandiendo ambas armas con una sonrisa francamente inquietante, una aún más intimidante con sus emocionados y brillantes ojos rojos y la sangre salpicada en su rostro. Gracias por la comida. Corrió hacia ellos. Alarma: has derrotado al Raikan Colmillo de Acero. Alarma: has derrotado al Raikan Colmillo de Acero. Alarma: has derrotado al Raikan Colmillo de Acero. El mismo mensaje aparecía una y otra vez con cada Raikan que Belle mataba. Sus dagas cortaban a los monstruos como si fueran mantequilla mientras zigzagueaba de uno a otro, moviéndose como un rayo tan rápido que cada lobo no sabía que estaba muerto hasta que sus cabezas ya estaban completamente cercenadas. Con un simple sprint y el aumento del 40% en sus estadísticas, la batalla se había convertido en una masacre. Su daga oxidada recién adquirida se hizo añicos tras no haber matado ni a una cuarta parte de los Raikan, pero de todas formas no esperaba mucho de ella. Belle ni siquiera se dejó inmutar, pues prácticamente voló por la alcantarilla como una rueda, destrozando a los Raikan como si no existieran. No habían pasado ni 10 minutos cuando todos yacían sin vida en el agua a su alrededor. Puede que me haya excedido un poco. Belle inhaló y exhaló suavemente con diversas sensaciones de satisfacción. Puede que haya sido lo más rápido que se ha movido, y aún es solo de nivel 1. Sus ojos brillaron al sonreír, orgulloso de sí mismo. Sin embargo, esa sonrisa se apagó al ver el estado de su daga del gremio, más roma y con algunas mellas en la hoja. Oh, no, palpó el filo con el dedo y se encogió. Esta era su arma principal, y no tenía otras aparte de la segunda daga oxidada en su inventario. Matar con tanta fuerza en tan poco tiempo debió de haberle costado mucho, y francamente, Belle debería estar sorprendido de que una simple daga del gremio hubiera durado tanto sin desgastarse antes. Pero esto seguía siendo malo. Claro, Belle probablemente aún podría completar esta mazmorra con la daga, pero no conseguiría piedras mágicas, lo que significa que no tendría balis por ahorrar para otra arma. Lo mejor que podía hacer era vender algunas de las chatarras que recogió, pero si estos monstruos no eran de la mazmorra de horario, eso traería consigo muchas preguntas. Belle suspiró y se rascó la nuca. Ya lo resolverá cuando salga de la mazmorra. No tiene sentido preocuparse ahora. Estado. STR. G, 263, G, 266 bit. G, 248, G, 251 dex. G, 271, G, 275 AGI. D, 591, D, 595 MAG. H, 140 SEN. G, 238, G, 240 puntos restantes. 0. Apenas hay estadísticas a pesar de haber matado a muchos más Raikans, si bien fue una decepción, para Belle tenía sentido debido a que había matado a los monstruos casi sin esfuerzo gracias a Wolf Slayer. Beneficios del poder, pero a costa del crecimiento, tendrá que tener esto en cuenta.
No siempre quiere elegir el camino más fácil, pero tampoco debería complicarse las cosas innecesariamente. Belle continuó su viaje tras saquear lo que pudo a más de 3 docenas de Raikans. Llevaba unas horas en esta mazmorra, como solía pasar en la de horario, así que no le preocupaba demasiado el tiempo. Lo que sí le preocupaba, sin embargo, era la creciente presión que sentía a medida que se adentraba en las antiguas alcantarillas laberínticas, sin mencionar la niebla ligeramente más densa que cubría el suelo a medida que avanzaba. La ausencia de monstruos también se hizo evidente a medida que Belle recorría los recovecos de la mazmorra, encontrando todo tipo de puertas bloqueadas por escombros, lo que claramente lo obligaba a seguir un camino específico. Algo grande estaba por suceder. Belle caminaba con dificultad por el terreno inundado de otro túnel mientras oía el eco del agua corriendo más adelante. La corriente también lo empujaba suavemente hacia atrás, haciéndole saber que, efectivamente, se dirigía al origen de la inundación. A pesar de la creciente presión que le erizaba los pelos de la nuca, Belle siguió el camino recto hasta llegar a una intersección en forma de T, con las rutas izquierda y derecha completamente bloqueadas por escombros similares a los de las demás. Sin embargo, aún quedaba un camino por recorrer. Un agujero en el centro mismo del muro de piedra que había frente a él. Tenía una forma aproximadamente circular, con agua brotando del borde inferior para llenar la vieja alcantarilla. A diferencia del tenue camino de farolas que iluminaba el camino, solo había oscuridad absoluta dentro de la abertura. Unas volutas de niebla se filtraban del agujero, y Belle podía sentir que sus sentidos le advertían de la imponente presión que provenía del interior. Todo lo que está en el agujero es fuerte. Belle se detuvo justo antes de que comenzara a brotar el agua, con los labios fruncidos en señal de inquietud. Ahí es donde está el jefe, ¿no? Su estadística de sentido le hablaba con precisión del peligro que había más allá, de la fuerza de un oponente poderoso. Respirando hondo, Belle se apartó del agujero y abrió su inventario, sacando una poción roja y bebiéndola de un trago. Un suave resplandor verde cubrió su cuerpo mientras sus heridas menores sanaban, dejándolo en la mejor forma posible, salvo por la leve fatiga. Uf. Se limpió la boca mientras examinaba su inventario. Otras 2 pociones básicas, la segunda daga oxidada, varios colmillos y garras, y la piedra de retorno. Siento que no puedo hacer nada más para prepararme. Él lucharía contra este jefe, pase lo que pase. Ha llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Afortunadamente, como los monstruos de la mazmorra no habían sido demasiado devastadores, Belle no había necesitado usar pociones de salud aparte de la que acababa de usar para prepararse. Así que ahora le quedan las 2 pociones restantes para lo que sabía que sería una batalla difícil. No pudieron curar nada extremo ni reparar la pérdida de sangre, pero era mejor que nada. Dicho esto, Belle sacó la otra daga oxidada de su inventario antes de volver al gran agujero, con expresión decidida, pero con sudor frío goteando por la cabeza, que, en realidad podría ser agua de alcantarilla. Aún así, mantuvo la mirada fija mientras avanzaba con dificultad por el agua que le llegaba hasta los tobillos, sin dejar que ninguna duda lo atormentara. Se encontró atravesando muchos otros agujeros en línea recta a través de varios túneles, todos inundados también. A pesar de la falta de lámparas de piedra mágica, Belle se sorprendió al descubrir que podía ver bastante bien en la oscuridad. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para no estar completamente ciego. Los agujeros finalmente lo llevaron a una escalera que conducía a otra habitación. Finalmente, libre del agua, Belle subió los escalones y cruzó la entrada sin puerta. Entró en una gran cámara rectangular con filas de columnas espaciadas, cada una de varios metros de altura, y más lámparas de piedra mágica que apenas brillaban en el techo. ¿Qué en nombre de Estia es esto? El chico de pelo blanco solo pudo avanzar en silencio, atónito, al ver una gran masa de agua negra que cubría todo el fondo de la habitación. Musgo, plantas nativas, raíces e incluso algunas enredaderas cubrían la zona húmeda. Era casi como si la habitación se hubiera convertido en un pantano. Todo estaba en silencio. Y luego no fue así. Un chapoteo hacia la derecha hizo que los instintos de Belle gritaran mientras se giraba y levantaba sus armas justo cuando una mancha azul oscura se lanzaba hacia él. Rápido. Aunque logró enfrentar con éxito el ataque con sus dagas, la fuerza detrás del golpe lo envió volando, estrellándose contra una de las columnas de la habitación. Uf. Cayó hasta que su espalda golpeó la pared, rebotando y quedando hecho un ovillo en el suelo. Belle levantó débilmente la cabeza, ignorando la sangre que se filtraba por un costado, y una expresión de horrible incredulidad se formó con los ojos saltones. Este es un jefe.
Los brillantes ojos naranjas de un reptil perforaron a Belle desde lejos, pertenecientes a un monstruo cobra gigante de escamas azul oscuro y una lengua negra serpenteante. Gobernante del pantano, resaca de colmillos venenosos azules, su nombre es Naranja. La serpiente se enroscó sobre sí misma, manteniendo sus ojos fijos en Belle antes de abrir sus fauces gigantes de colmillos y dientes afilados. Sí. Su siseo bien pudo haber sido un rugido por cómo sacudió toda la habitación, incluso causando ondas en el agua circundante. Belle se puso de pie de inmediato, sintiendo la increíble presión del monstruo. Eso es una mala señal. Blandió nerviosamente sus dagas frente a él, solo para ver una sola hoja en lugar de dos. Parpadeando, Belle descubrió que la daga oxidada en su mano izquierda se había roto por el ataque inicial de la serpiente. Ah, eso es una muy mala señal. La cobra gigante se desenrolló y levantó su cabeza en alto, su cuerpo se convirtió en una silueta oscura con ojos brillantes mientras se elevaba sobre el humano en preparación para un ataque. Por un momento, Belle se congeló. Se vio de nuevo en la cámara, de pie ante el señor mientras su gigantesca figura se abalanzaba sobre él con sus brillantes ojos naranjas y su sonrisa enfermiza. El terror puro regresó al niño, dejándolo temblar mientras la cobra abría su gigantesca boca para atacar. ¿Qué estás haciendo? Muévete. Sí. Mover. La cobra se lanzó hacia adelante, y sus instintos de supervivencia fueron lo único que impidió que Belle fuera devorado por completo. Activó sprint y se lanzó a un lado, huyendo mientras la boca del monstruo gigante volaba hacia donde acababa de estar. Maldita sea. Creí que ya no me daba miedo. Pensó mientras corría. Al mirar atrás, vio a la serpiente girar y deslizarse rápidamente tras él. Se sorprendió al ver que seguía su ritmo a pesar de usar su habilidad de velocidad. ¡Qué rápido! Belle giró bruscamente justo cuando las fauces de la serpiente se acercaban, dejando que su enorme cuerpo se desviara a un lado sin perder alcance. Aprovechando la oportunidad, atacó el cuerpo del monstruo y dejó que su propio movimiento se deslizara contra su daga, solo para encontrarse con chispas en lugar de sangre. Siseó frustrado. Tiene escamas demasiado gruesas. No puedo cortarlo. Renunciando a su ataque inicial, Belle rodeó un pilar justo cuando la serpiente gigante retrocedió, siseando antes de abalanzarse sobre él. El monstruo atravesó el pilar, pero falló una vez más al chico, quien aprovechó otra oportunidad para atacarlo, solo para encontrarse con los mismos resultados que antes. ¿Cómo se supone que voy a cortar esto con una daga de gremio estándar? Usando sprint, Belle corría en círculos alrededor de la serpiente gigante, cortándole el cuerpo sin parar mientras ésta se lanzaba contra él. Sin embargo, era evidente que, por mucho que lo atacara, no le hacía daño alguno. ¿Debería haber invertido más en fuerza? ¿O acaso su daga del gremio es tan mala? Belle escuchó un ruido a su izquierda y el miedo se apoderó de sus entrañas. Es la cola. Le dieron un golpe directo en el costado. ¡Gu! Belle salió despedido contra la pared una vez más, desparramándose como una estrella en la superficie mientras se le caía la daga de la mano. Sangró de su boca al impactar antes de caer al suelo en agonía. No, levantó débilmente la cabeza y vio a la serpiente dando vueltas detrás de él, moviendo la lengua en su dirección. Belle apretó los dientes. ¿De verdad voy a seguir siendo débil? Después de decidirme a hacerme más fuerte, ni siquiera podré superar una mazmorra de rango E. Pensó en su diosa, a quien le había prometido regresar siempre. Pensó en la señorita Ina, por quien había hecho lo mismo. Pensó en todos los héroes de los que su querido abuelo le había hablado durante toda su vida, y a quienes había prometido convertirse en héroes. Él no iba a ser un mentiroso. Voy a conseguir, silbido. Más fuerte. Belle saltó hacia adelante y usó sprint para evitar que la cobra gigante se clavara en el suelo. La fuerza del impacto hizo volar piedras por los aires. Se dirigió directo hacia su daga y la arrebató al pasar antes de volver a correr rápidamente por la zona. Jadeó mientras robaba una poción de su inventario y la bebía de un trago, casi ahogándose mientras corría. De inmediato, un suave resplandor inundó su cuerpo mientras jadeaba de alivio, tirando la botella a un lado. Piensa, Belle, piensa. Si este monstruo estaba fuera de mi alcance, al menos debería haber sido rojo. Usó el tamaño gigante de la serpiente contra ella, deslizándose alrededor de su visión y cortándola constantemente desde diferentes ángulos mientras la mantenía adivinando continuamente dónde estaba, aunque eso significaba ser consciente de su cuerpo que se deslizaba furiosamente y se agitaba a su alrededor. Pero no lo es. Es naranja como los lobos.
Eso significa que debería ser difícil, pero no abrumador. Cortó en vano el largo cuerpo antes de agacharse bajo una cola que se balanceaba. Eso significa que debería haber una forma eficiente de matarlo. Fue un pensamiento optimista, pero para Belle tenía sentido. Saltó ágilmente a un pilar y saltó justo cuando la cabeza de la cobra se estrellaba contra él. ¿Pero cómo? Su daga no podía cortar las escamas de la serpiente, y un mordisco sólido del monstruo gigante lo mataría. Tenía que haber un punto débil. Belle se deslizó hasta detenerse al final de la habitación detrás de la serpiente, que lo buscó en el lado opuesto antes de girarse bruscamente con un silbido con la boca abierta. Las esferas de ámbar se encontraron con los orbes rubí, generando una presión tensa de intención asesina. Pero también trajo consigo una revelación. Así es. Belle abrió mucho los ojos. Sus escamas son resistentes, pero sus órganos no, ojos incluidos. Aunque era obvio para muchos que la mayoría de los seres vivos comparten algunas de las mismas zonas vulnerables, como los ojos, la mayoría de los aventureros ni siquiera pensarían en acercarse tanto a un monstruo gigante para atacar en una zona tan alta. Uno de los mayores problemas era tener la oportunidad de acercarse lo suficiente para atacar. Pero Belle sabía cómo acercarse. Después de todo, el monstruo seguía dándole la oportunidad. Blandiendo su daga, miró fijamente a la cobra. Comparado con el miedo que sentí en ese entonces, comparado con esa cosa, la sonrisa del señor se iluminó. No eres nada. Su grito desafiante irritó a la cobra, que abrió la boca con otro siseo que hizo temblar la habitación. No tardó en bajar la cabeza al suelo y reptar rápidamente hacia él. Sprint. Belle devolvió el avance con el suyo, lanzándose hacia la serpiente gigante con un grito de batalla, ambos acercándose al centro de la gran sala. Pero en el último segundo, Belle saltó justo cuando la serpiente abrió la boca. Como resultado, el humano saltó sobre la boca y se aferró a la capucha de la cobra, justo encima de su cabeza. No me sueltes. El cabello de Belle voló hacia atrás mientras lo arrastraban, su mano libre sujetaba firmemente una hendidura en las escamas de la criatura gigante mientras que su otra extremidad sostenía firmemente su daga mientras yacía sobre la cobra que se desplazaba a toda velocidad. No dejes pasar tu oportunidad. Arrastrándose rápidamente sobre su ojo izquierdo, Belle levantó su daga. En ese momento, lo último que se reflejó en el iris de la serpiente fue una silueta negra de ojos rojos brillantes. Belle gritó mientras hundía su daga en el orbe lo más profundo que pudo, salpicando todo su frente con sangre y provocando un grito de dolor ensordecedor de la cobra. Sí. Sí. El monstruo gigante se agitaba por todo el pantano mientras sus siseantes gritos de angustia resonaban espeluznantemente. Giró la cabeza para despedir al humano, luego intentó estrellarlo contra pilares de piedra e incluso se estrelló contra las superficies de la habitación en un intento desesperado por aplastarlo. NGH. Belle sintió que la nuca se le estrellaba contra la pared, pero no se atrevió a soltarla. La sangre le corría por la frente mientras sus ojos carmesí brillaban con furia decidida. Por favor. Fue destrozado por 3 pilares más. Justo. La serpiente golpeó su cabeza contra el suelo antes de lanzarse hacia arriba y estrellarse contra el techo. Muere ya. Con un último grito, Belle hundió el resto de su daga en la cabeza del monstruo con un sonido repugnante, la sangre lo envolvió mientras atravesaba los nervios y se hundía en el cerebro. El siseo de la serpiente gigante cesó abruptamente, al igual que su cuerpo, quedándose casi inmóvil en el aire con la cabeza hacia arriba y la boca abierta. Luego, como una marioneta con los hilos cortados, se balanceó lentamente hacia la derecha mientras caía inerte. Su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, con agua y piedras rebotando hacia arriba por el impacto. Soplido soplo, acostado sobre la cabeza del monstruo con el brazo todavía hundido en su ojo, Belle jadeaba con dificultad mientras recuperaba el aliento, riendo aturdido con pensamientos borrosos. Mira, Estia, me estoy volviendo más fuerte, sonrió cansadamente. Alarma, has matado al gobernante del pantano, rasaca de colmillos venenosos azules, aquí tiene, señor. Disfrútelo. Tras entregarle el último bocadillo de papa del día, Estia esperó hasta que el cliente se diera vuelta antes de encorvarse con un suspiro cansado y quitarse el delantal. Hoy ha sido un día agitado con el aumento del número de personas recorriendo las calles debido a la Monster Feria, pero con el día llegando al final de la tarde, finalmente llegó el momento de cerrar las tiendas. A Estia le había costado concentrarse en su trabajo, sabiendo que Belle estaba explorando solo una mazmorra desconocida.
Además, era una mazmorra creada por una fuerza externa que aún desconocían por completo. Ella solo quería limpiar, correr de regreso a casa y abrazarlo lo más pronto posible. Oye, ¿oíste? Aparecieron unos monstruos en la calle principal del este. Estia se congeló. Ah, ya me enteré. Algunos monstruos de la familia ganesa se escaparon, ¿verdad? Ella respiró aliviada. ¿Qué? Eso no es lo que oí. Unos monstruos vegetales aparecieron de repente en una de las plazas cerca de la calle de Dalo. La familia ganesa no parecía tener nada que ver con eso. Ese alivio se convirtió en horror. Oh, no. Estia dio un paso atrás y de repente le resultó más difícil respirar. Al final los monstruos escaparon de la mazmorra que Belle creó con la llave. Eso no significa que le haya pasado algo terrible, ¿verdad? Oh dioses, ella tiene que ir a buscarlo. Ir. Estia giró bruscamente la cabeza y vio a su jefa, una anciana con algunos leves signos de cabello castaño, mirándola con cansancio pero con comprensión. Ya veo lo que estás pensando, dijo, al notar que Estia escuchaba los chismes. Ve a asegurarte de que esté bien, nosotras limpiaremos esto. Gracias. Estia le dio a la anciana un gran abrazo de oso antes de darse la vuelta y salir corriendo hacia la calle de Dalo. Después de arrancar su brazo y bajar cansinamente de la cabeza del muerto Rasaka, Belle descubrió dos cosas. Uno, su pobre daga finalmente había perdido la vida, como se hizo evidente por cómo había sacado una hoja destrozada. Y segundo, obtuvo algo aún mejor a cambio. Objeto. Colmillo de Rasaka clase de artículo. C tipo. Daga ataque. Más 25 una daga hecha con el colmillo de Rasaka. Puede paralizar gracias al veneno restante. Otorga el efecto de sangrado. Paralizar. Los enemigos atacados tienen la posibilidad de quedar incapaces de moverse. Sangrado. Los enemigos atacados pierden el 1% de su salud cada segundo. Las armas pueden tener efectos como este. A Belle se le salieron los ojos de las órbitas al leer lo que estaba leyendo. Su mano ensangrentada sostenía la hoja, una daga más afilada y ancha que la anterior. Como decía la descripción, era evidentemente un colmillo del monstruo que acababa de matar, de color negro con bordes blanco plateados, rematado con una empuñadura marrón con diseño de escamas. Santa Estia, tiene más del doble de poder de ataque que mi daga del gremio. ¿Y con estos efectos? Es increíble. Exclamó con entusiasmo, completamente asombrado por el objeto que sostenía. Y además es solo un arma de rango C. Belle entonces miró la recompensa en su otra mano, una bolsa marrón llena de algún tipo de líquido. Objeto. Glándula de veneno de Rasaka clase de artículo. A tipo. Poción una bolsa que contiene el veneno purificado de Rasaka. Se obtiene al derrotarlo. Beberla endurecerá tu piel, pero el veneno debilitará tu fuerza permanentemente. Escamas blindadas de Rasaka. Menos 20% de daño físico recibido. Músculos debilitados. Menos 35% de fuerza. ¿Un objeto de rango A? Eso es absolutamente. Al leer la descripción del artículo, la emoción de Belle se transformó en una mirada de confusión. ¿Veneno? ¿Una poción de veneno? ¿Y perdería esa fuerza para siempre a cambio de defenderme? Perder el 35% de fuerza en comparación con ganar el 20% de defensa física, a Belle le parecía que perdería más de lo que ganaría. Quizás podría vendérselo a alguien. No, ¿cómo podría siquiera empezar a explicar para qué servía y cómo lo conseguí? Es el primer objeto de rango A que obtiene, pero Belle no tenía idea de qué hacer con él, por lo que simplemente lo puso en su inventario. Alarma: el jefe ha sido derrotado. El interior de la mazmorra volverá a su estado original. ¿Eh? ¿Su estado original? El joven aventurero jadeó al ver cómo se formaban luces azules que se extendían por toda la zona. Observó cómo todo a su alrededor se volvía azul y milimétrico antes de quedar envuelto en una luz blanca, convirtiendo la zona en el mismo lugar. Espera, no. Mirando a su alrededor, todos los pilares destruidos en su batalla contra el jefe habían regresado como si nada hubiera pasado, y no era solo eso. El cadáver del jefe había desaparecido, toda la sangre había desaparecido, y cualquier rastro de un pantano había desaparecido por completo, dejando solo una gran habitación con un charco de agua que salía de la entrada por donde había venido. ¿Acaso no estaba en las alcantarillas? Estaba en un mundo completamente diferente, creado por el sistema. Así lo interpretó Belle. Estar en una zona entera basada en una ya existente, solo para terminar en medio de la original una vez terminado su trabajo. Eso significaría que no tendría que preocuparse de que los monstruos de estas mazmorras escaparan al público, ya que siempre desaparecerían al matar al jefe.
No solo eso, sino que cualquier señal de algo, como los cuerpos de los monstruos que había matado, también desaparecería. Belle sonrió aliviado, sabiendo que Estia sentiría la misma tranquilidad que él. GRRRR, ¿eh? Al oír gruñidos detrás de él, junto con sonidos de desmoronamiento y deslizamiento, Belle se giró bruscamente mientras blandía su nueva arma, preguntándose si esta era otra prueba del sistema tan pronto. Solo para que sus ojos se abran en una mezcla de sorpresa y miedo. Desde la oscuridad que se extendía frente a él, el aventurero de nivel 1 fue testigo de 3 cuerpos separados de color amarillento y verdoso que parecían enredaderas gigantes que se deslizaban por el suelo y los pilares cerca de él, cada uno sosteniendo cabezas que parecían capullos de flores. Retrocediendo, Belle observó cómo estas criaturas serpenteantes se dirigían hacia él, solo para que las 3 alzaran la cabeza y florecieran. Sus cabezas, parecidas a capullos, se abrieron para revelar fauces gigantes de plantas carnívoras, pero con dientes parecidos a los de los humanos. Viola gruñido. Los 3 monstruos con forma de planta le rugieron, pero lo que provocó la abrumadora sensación de pavor helado en la sangre de Belle fue lo que vio aparecer encima de cada monstruo. Nombres de color rojo oscuro. ¡No! Al recordar los 100 pies gigantes, Belle activó sprint y corrió. Regresó a la entrada de la habitación a toda prisa, chillando de miedo mientras las 3 cabezas de los monstruos lo perseguían. Corrió a través de los grandes huecos en las paredes por donde había entrado, chapoteando en el agua con los pies al salir por la primera abertura y regresar al antiguo sistema de alcantarillado. Aterrizó de nuevo en el agua hasta las espinillas y siguió corriendo, moviendo los brazos rápidamente de forma cómica mientras concentraba todas sus fuerzas en salir de allí. No hay manera. No hay manera. No se atrevió a mirar atrás, ni siquiera cuando el rugido se redujo a un mero eco. Siguió corriendo hasta llegar a las puertas metálicas dobles que conducían al alcantarillado principal de horario, abriéndose paso a través de ellas antes de cerrarlas de golpe, apretándolas con las manos con fuerza. Después de escuchar unos segundos y no oír nada, dejó escapar un suspiro de consuelo y dejó caer la cabeza contra la puerta. Eso fue aterrador, no esperaba ver más monstruos con nombres rojos por un tiempo. Pensó en lo que acababa de ver, esas violas chasqueando los dientes mientras intentaban devorarlos. Belle hizo una mueca. Yo no debía matarlos, ¿verdad? De lo contrario, habría recibido una misión, ¿verdad? E incluso sin esos nombres rojos, su atributo de sentido le bastó para saber que esos monstruos eran demasiado fuertes para él. Debían ser al menos de nivel 3. Esto no tiene sentido, gruñó Belle, girando el cuerpo para apoyar la nuca contra la puerta. ¿No decía el sistema que todo había vuelto a...? Sus palabras se detuvieron abruptamente en una mirada congelada de comprensión, recordando el mensaje exacto que le habían dado. El interior de la mazmorra volverá a su estado original. ¿Es su estado original? ¿Eso significa que esos monstruos ya estaban aquí antes de que el sistema creara la mazmorra? Susurró horrorizado. Si el sistema no los creó, ¿por qué están aquí esos monstruos vegetales? Y además son tan fuertes. Esto no estuvo bien, para nada. No sabía si estaba pensando demasiado en esto o no, pero de cualquier manera, que esos monstruos estuvieran en las alcantarillas era una mala noticia para Horario. Tengo que decírselo a Estia, murmuró Belle, apartándose de la puerta y corriendo de regreso por las alcantarillas. Solo echó un vistazo rápido a lo limpias y brillantes que estaban las alcantarillas en comparación con la versión que el sistema había creado para él, con agua cristalina y sin cadáveres de monstruos esparcidos por la zona. No solo eso, sino que todos los demás caminos que el sistema había bloqueado anteriormente también estaban despejados. Sin embargo, Belle no conocía la disposición de las alcantarillas lo suficiente como para encontrar la salida más cercana, así que corrió de vuelta a través del complejo hasta la entrada original por la que había venido. Tras solo unos minutos de carrera continua, Belle finalmente regresó al mundo exterior, saliendo por la puerta metálica por la que había entrado. Salió con un suspiro de alivio, solo para detenerse y contemplar el cielo nublado y oscurecido. ¿Ya es de noche? ¿De verdad llevaba tanto tiempo ahí dentro? Se estremeció al sentir el aire gélido de la noche, recordándole que seguía empapado por haber luchado en el agua durante tanto tiempo. Al menos se había lavado toda la sangre. Dudaba que alguien creyera que había estado en el calabozo tan lejos. En resumen, hoy fue un día excepcional para él en cuanto a progreso. Perdió su daga del gremio, pero consiguió una mucho mejor y se hizo mucho más fuerte. Oh, hablando de eso. Estado. STR. G, 266, E, 441 bit.
G251, F 392 Dex. G275, E 450 AGI. D 595, B 701 MAG. H 140 SEN. G 240, F 364 puntos restantes. 0 Belle se quedó boquiabierto al ver las cifras que tenía delante. Su agilidad ya había alcanzado el rango B. Y había conseguido más de 600 puntos de estadísticas luchando solo contra el jefe, incluso ignorándola de sentido. Esta mazmorra le había dado un salto de estadísticas mayor de una sola vez que en unos pocos días entrando en la mazmorra de horario. Pero claro, probablemente se debía a que todos los monstruos a los que se había enfrentado hasta ahora en la mazmorra de horario no le habían resultado tan fuertes debido a su rápido crecimiento. Él tiene que bajar más. Definitivamente le está dando canas a Eina, suspirando para sí mismo por el intenso estudio que tendría que hacer para que lo dejaran bajar. Belle echó a correr por la calle. Regresó al estrecho callejón y se asomó, encontrando mucha gente caminando por la calle en comparación con antes, lo que le indicó que la feria de monstruos ya debía haber terminado, o al menos casi. El chico albino salió e intentó mezclarse con naturalidad entre la multitud, sin darse cuenta de que en realidad parecía el más rígido y nervioso de todos, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Nadie me vio, ¿verdad? No me meteré en problemas solo por estar en esa zona, ¿verdad? Belle. ¿Eh? Mirando hacia la calle, Belle vio a mucha gente gritar y saltar hacia un lado mientras una nube de polvo se acercaba y los atravesaba a todos, y lo que era más importante, se dirigía directamente hacia él. ¿Qué DMMPH? Lo encerraron cuando dos grandes y suaves montículos aterrizaron justo en su cara, y fueron mantenidos allí por brazos y piernas que envolvieron firmemente su torso y su cabeza. Belle. Me alegra tanto que estés viva. Gritó Estia con humor mientras abrazaba a su hijo, incluso mientras este se balanceaba hacia atrás con voz apagada. ¿Estás bien? ¿No estás herido? Espera, ¿por qué estás mojado? MMM. MMM. Belle extendió la mano y agarró a su diosa por debajo de las axilas, apartándola de su rostro con una bocanada de aire. La sostuvo como un gato mientras su rostro se ponía rojo de ira. Estia. ¿Qué haces aquí? ¿Sí? Pensé que eras, ¿sabes? Insinuó, atenta a las miradas extrañas de los ciudadanos que pasaban. Al darse cuenta de que estaban en un área demasiado abierta para hablar de esto, Belle frunció el ceño. Volvamos a casa, declaró, recibiendo un frenético asentimiento de la diosa. Sintiendo una sensación de urgencia, Belle atrajo a Estia hacia sí y la sostuvo en un porte nupcial, ganándose un grito de sorpresa de la diosa mientras procedía a salir corriendo de Daedalus Street y a través de los callejones en lugar de la calle principal. Estia chilló con las mejillas sonrojadas, mirando fijamente su hermoso rostro con ojos brillantes. Lo siento, Belle, sé que esto es serio, pero no puedo evitar sentirme muy feliz ahora mismo. No estabas muerto de preocupación hace un momento. Belle simplemente se concentró en regresar a la iglesia sin ser visto, sintiéndose paranoico después de ver esos monstruos vegetales en las alcantarillas. Y aunque hizo bien en hacerlo, casi le costó caro, porque no mucho después de pasar por esos oscuros callejones, un dios y su compañero elfo entraron en la misma zona. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.